Hola, este es el podcast Cultivo de Conciencia con Dhruv Balance. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Dhruv Balance, bienvenido a este nuevo episodio. Hoy quiero platicar sobre, en general, la relación con la naturaleza. La relación me parece que es la relación perfecta. Y mucho de lo que voy a hablar está inspirado en conversaciones que he leído en el Divinity School de Harvard University. Grandes personajes que hay ahí. En el libro de Immortality Key de Brian C. Morarescu voy a tocar algunos puntos. Y obras también de Gordon Wasson y de Albert Hoffman, y también incluso conceptos de Terence McKenna y muchos otros personajes. Pero el personaje principal que ha citado en mi vida es la naturaleza misma. Es la relación directa con las plantas, con la montaña, con el viento, con el cuerpo, con el otro, con los animales. Yo quisiera empezar por decir que la confianza en la naturaleza desata todo un infinito de posibilidades. La confianza en la naturaleza. ¿Por qué? Porque confiar en la naturaleza significa estar activo en una conversación. Esa conversación es con tu naturaleza más profunda, pues la naturaleza y tu naturaleza son una y la misma cosa. ¿Qué tal el miedo a la naturaleza? El miedo a la naturaleza desata la separación de la conversación con la inteligencia y conciencia divina. Las plantas son conciencia divina, los animales son conciencia divina. El universo es conciencia divina. Son los grandes actores de este gran teatro, de este gran happening que está sucediendo, porque es happening, de este estar sucediendo constante, de esta gran obra de teatro y esta gran historia que cada uno de nosotros vive y de esta realidad. Entonces, bueno, si la confianza en la naturaleza está sembrada, estás tú en contacto con un núcleo, digamos, de integración, un núcleo que te permite aprender e integrar de forma natural y espontánea. En cambio, si hay miedo a la naturaleza, de ahí viene una sensación de divorcio, de una sensación de creerse más grande y más inteligente que los procesos naturales. Y de entrar en exploraciones insensibles y carentes de la conversación que conlleva una humildad y un respeto y una escucha antes de proponer.
Cuando hay miedo a la naturaleza, estamos sintiéndonos alienados, separados, sin propósito, vacíos de la espiritualidad y el porqué de estar aquí. Por supuesto que nuestra familia, nuestros amigos, nuestra cultura nos siembra miedo a la naturaleza. Es como esta sensación de hay que tenerle cuidado, cuidado, no te vayas a tomar esa hierba, cuidado, cuidado. Y es como un miedo sin ganas de saber. Es un miedo sin ganas de saber, es una resistencia por saber de la naturaleza, porque hay tanta programación detrás que tendríamos que sacar la espada y cortar la mala hierba en el Amazonas de nuestra psique y librar el camino. Es la chamba. Entonces, la verdad es que ya sea que la cultura, las instituciones, la familia, la sociedad lo haga a propósito o no a propósito, consciente o inconscientemente, el miedo a la naturaleza es conveniente para los sistemas educativos, para la industria de la medicina, para la industria de la comida y para la industria de la religión. Es decir, nos volvemos dependientes en nuestra educación, en nuestra medicina, en nuestra capacidad de sanar muchas cosas y de manejar muchas cosas de forma independiente y de mejor forma. De la nutrición, exactamente igual, y de nuestra espiritualidad, no de la religión, sino de nuestra espiritualidad. Que en tiempos de hoy, la espiritualidad está en creciendo sin religión. Podría decirse también que la religión va a la baja y la espiritualidad va para arriba. No importa. Conceptos. Esto me ha llevado, dentro de todo esto, de la relación con la naturaleza, está la relación con la historia. Porque yo sí me cuestiono, ¿qué hacíamos en el pasado? ¿Realmente empieza toda esta historia en donde me contaron? Lo dudo muchísimo de todo. ¿Por qué? Porque en todo terminamos estando equivocados. En todo terminamos siempre refinando y sabiendo que no era así, era por otro lado. He estado leyendo recientemente que los nuevos descubrimientos del nuevo satélite que está ahorita en el espacio, el James Webb Telescope, está tirando la teoría del Big Bang abajo. No me sorprende. En alguno de los episodios creo que mencioné, nadie tiene idea de por qué estamos aquí. Nadie tiene idea, la idea como estricta de qué es lo que debemos de hacer aquí, de qué es, de cuáles son las maneras de hacer las cosas, de cuáles son las formas de relacionarnos socialmente, sexualmente, intelectualmente, con todo lo que nos rodea, de nuestros sistemas educativos, de lo que decidimos hacer con nuestro cuerpo, con nuestra comida, etcétera, etcétera. Resulta que también, por supuesto, es incómodo para las instituciones el que se esté cambiando de lo que de la
del discurso, que se esté cambiando el discurso de cómo son las cosas. Es decir, uno aprende que todo salió de un Big Bang y ahora hay que cambiar todo eso. Resulta muy incómodo, muy complejo. Ujú. Así que conforme nuevas verdades relativas se van descubriendo, pero también conforme tú encuentras tus verdades, el core, y vas descubriendo la libertad inherente para actuar en este mundo sin fregar a nadie, puedes ser supremamente libre, sin ser violento contigo ni violento con los demás. Puedes ser supremamente libre. Y eso aún así es una amenaza de control para las instituciones que quieren reducir y quieren que las cosas pueden ser entendidas y comprendidas en una simplificación de cómo son las cosas según esto. Ajá. Entonces mira, parece ser que algo que no se quiere ya cambiar es que el hombre realmente no es hace 14,000 años que dio el salto a ser un hombre inteligente y empezó ahí la civilización. Parece realmente que antes de nuestra civilización pudo haber habido civilizaciones mucho más incluso avanzadas que nosotros. Lo que pasa es que hay cosas que ni se nos ocurre pensar. Por ejemplo, si mañana cae un aerolito gigantesco o 20 o 30 y borran a la civilización de este planeta, dentro de 100,000 años no quedaría ninguna evidencia. Ninguna evidencia. Ni los metales más duros. Nada sobrevive en 100,000 años. Solamente sobrevive algo en 100,000 años. Piedras. La piedra es el material que más dura. Por eso encontramos de las civilizaciones antiguas piedras. No encontramos laserdiscs, no encontramos plásticos, no encontramos ningún objeto, ni fierros, ni metales, ni nada. De civilizaciones realmente antiguas. Entonces parece ser que ha habido muchos cataclismos previos a nosotros. Esto nos traería también mucha conciencia de la muerte y conciencia de un borrón y cuenta nueva que ha sucedido en la humanidad, lo cual nos daría aún más hambre de libertad y más hambre de exploración y más hambre de no tomarse las cosas tan escritas en piedra y de forma tan seria y rígida y fanática. Así que bueno, el ser humano ha tenido una conversación con la naturaleza para poder florecer. Sin la conversación no se sobrevive, sin la conversación con la naturaleza no se avanza. La comprensión de la relación con las plantas, la comprensión de la relación con los animales, con la relación con el clima, la relación con el lugar en el que te encuentras, la relación con el cosmos, la relación con el sol. Una teoría muy hermosa es que previo al Homo sapiens, que no estamos hablando de 14,000 años para acá, el Homo sapiens en sus capacidades, sus facultades mentales, cognitivas, en el tamaño de su cerebro y en la cantidad de IQ, etcétera, que todo lo que se puede medir, que es muy limitado, no es lo único que hay, ni lo único que importa, tiene muchísimo tiempo, cientos de miles de años, o quizás más de el 1,000,000 de años. Bueno, pues previo a eso, por supuesto que también
los animales y el ser humano antiguo, que puedes decir neandertal, se dice neandertal, Druva, o cualquier otra especie que se haya catalogado así, pero resulta que el neandertal parece ser que era también igual de inteligente que el Homo sapiens, y viene más bien como el Homo sapiens de una mezcla, etc. Pero el caso es que nosotros hemos probado de todo el tiempo, y la relación con la naturaleza no es una relación de qué es prohibido y qué no es prohibido, de qué es tóxico y qué no es tóxico, porque estos son modelos de nuestro miedo a la naturaleza. Es decir, yo hoy en día, a mí me viene tomar muy bien 20 microgramos de selenio al día. Pero si me doy una cucharada de selenio, pues a lo mejor me muero, ¿verdad? Igual el mercurio, por ejemplo, ¿verdad? El plomo, los minerales, los que se llaman los minerales traza, los minerales que el cuerpo requiere para sobrevivir y para vivir en cantidades súper pequeñas, pero que en cantidades altas es tóxico para el cuerpo. Así que la relación no es de esto sí o esto no, la relación es una relación de armonía, es una relación de balance con todo es así. No es lineal. Ok. Muy bien, entonces resulta que existe esta teoría muy hermosa de que yo creo que estoy totalmente de acuerdo en que es súper probable que esto haya sido así, porque así lo es actualmente. Los animales van probando y van comiendo de todo. El ser humano antiguo también. Y ya sea que vengamos del mono o no, el chimpancé también en su evolución y el ser humano en su evolución, haya sido como haya sido, ha tenido una relación, por ejemplo, con las plantas psicodélicas. Esto es bien importante de entender, súper importante de entender y de abrir la mente y de decir, a ver, claro, obvio. O sea, una persona de hace 40,000 años no te iba a decir, no, es que el presidente de Estados Unidos dijo que era el diablo. ¿No? No. Simplemente su experiencia fue tal. ¿Y qué resulta, por ejemplo, de una ingesta de un hongo psicodélico en un excremento de vaca? Un par de esos honguitos chiquitos que nacen ahí, que son psilocibe, ¿no? ¿Qué pasa? Pues no te van a llevar ni al psiquiátrico, ni te van a llevar no te van a matar. Ajá. No es una ingesta de un tóxico. Es una ingesta de una planta que, como muchas, que no son consideradas psicodélicas, como las plantas medicinales y como las plantas en general, como la naturaleza en general, tiene un campo de conciencia. Es decir, cuando el objeto se lleva profundo a la conciencia cambia. Y esto pasa con todo. Esto pasa con todo, como por ejemplo en la sexualidad. En la sexualidad primero es sensual, es por fuera. Qué bien se siente, qué bien se siente, qué bien se siente, qué bien se siente, y empieza a entrar. Y ya entra en tu psique y por dentro puedes decir, me encanta hacer el amor, o me encanta el sexo, etc. Me encanta esto, ¿ok? Y entonces va más para adentro, hasta que llega un punto en el que hay una unidad muy fuerte con esa sensación y con ese sabor. Y en esa unidad muy fuerte hay un clímax.
y de pronto la forma se desvanece, porque todo en el universo, toda la forma se desvanece, los nombres se desvanecen. Pero queda la cualidad de la conciencia con ese sabor. Y es la conciencia del acto sexual. Es el reposo y la conciencia de el acto sexual. Y le puedes llamar conciencia acto sexual. Así existe conciencia lavanda, conciencia romero, conciencia menta, conciencia plátano, conciencia sembrar, conciencia levantar, conciencia caminar, conciencia el otro, conciencia discusión, conciencia reconciliación, conciencia mis ideas, mis opiniones, conciencia observación. Todo se imprime en la conciencia y toda impresión termina haciendo que la conciencia se adapte como el agua a la forma que lo contiene. ¿Ok? Bien. Entonces, cuando en la antigüedad alguien probaba un hongo psicodélico o una planta psicodélica, no era nada extraño ni nada que se saliera por la borda, sino que ya es una relación que se tiene desde tiempos mega antiguos, desde nuestra propia existencia. Hay una relación ahí. ¿Qué sucede biológicamente cuando un ser humano o un chimpancé tomaba estos hongos psicodélicos o plantas psicodélicas? Bueno, podían usarse estratégicamente para cazar, porque la visión se incrementa, porque los sentidos se superagudizan, porque la estamina, el aguante y la energía crece muchísimo por el tiempo de la ingesta y demás. Pero también en otras cantidades creaban un estado de conciencia, una impresión muy peculiar, muy particular a esa especie. Y es muy probable que nuestras primeras incursiones en la filosofía, en la introspección, en la conexión con el sentido profundo de la existencia, y que las primeras experiencias de unidad, de conciencia y de reconocimiento de la divinidad de esta vida hayan sido a través de estas sustancias. Yo aquí nada más estoy platicando, ya sabes. Yo no estoy aquí diciendo a nadie que tome o no tome. Por favor, no lo hagas. Porque ese no es el punto para mí. Uh-huh. Y si tú estás completamente segura de ti misma y de ti mismo, te va a valer gorro mi opinión, así que lo vas a hacer, ¿verdad? No porque yo te lo diga, porque no te lo estoy diciendo que lo hagas, pero seguramente alguien que no le importa mi opinión lo haría. Uh-huh. Entonces, qué bueno que no tomes mi opinión como una ley. Qué cosa, ¿verdad? La manera de decir las cosas. El tema médico con respecto, o sea, hoy en día, el tema médico y psiquiátrico con respecto a los psicodélicos es muy interesante. Uh-huh. Pero me voy a volver a regresar. De la historia conocida, hay muchísimo que investigar de la Grecia antigua. Uh-huh. Y de una bebida llamada kukion. Este kukion
era una bebida psicodélica específicamente preparada, y parece que había muchísimas en la Grecia antigua, que estaban creadas para tener una experiencia de absoluta transformación, de absoluto despertar, de una iniciación hacia la divinidad o hasta lo que ellos llamaban Dios. Y parece ser, Eleusis, en este lugar llamado Eleusis, había un templo a donde fueron Sócrates, a donde todo el linaje de Platón y el linaje de los pensadores más importantes y de los filósofos y practicantes, porque yo creo que por condicionamiento les llamamos pensadores, en absoluto, sino personas que experimentaban directamente la vida, a profundidad. Y de hecho yo creo que cuestionaban muchísimo el tema de creerse lo que uno cree. Y bueno, lo que les voy a decir está muy interesante porque estas ceremonias que se daban en este templo terminaron expandiéndose de forma natural y llevándose al poder de todas las personas, de muchísimas personas, principalmente mujeres. Y aquí entramos en algo bien interesante. Las mujeres tienen, o sea, el aspecto femenino del ser humano, pero el cuerpo, el ser de mujer, tiene una vía bien interesante y bien potente de conversación con la naturaleza, en específico con las plantas. Y en ese entonces había muchísimas sacerdotisas que tenían el conocimiento de todas las plantas en general, de lo que te nutría, de lo que te curaba y de lo que te conectaba con la divinidad sin intermediarios. Todo esto se desarrolló y se volvió muy popular. Y estamos hablando ya entrando en el Imperio Romano, que se vuelve tan popular el poder tener una experiencia mística a través de sacerdotisas en tu propia casa, se empieza a volver de dominio público, que de ahí salen muchos linajes. Y mira, parece ser, será tú, que Jesús pudo haber sido, y Jesús, le decían por ahí, pudo haber sido un maestro de este linaje. Así que si eso es cierto, como Brian C. Morarescu ha comprobado, porque es una de las personas que ha podido estar en los archivos del Vaticano investigando precisamente esto a través de arqueología química, en donde se puede ver en las copas de los sacramentos qué era lo que contenían. Parece ser que sí, había psicodélico. Entonces, ¿será lo que dice? Yo no tengo ni ganas de que sea ni de que no sea. Pero si lo es, esto cambia todo. A lo mejor no para la sociedad porque va a estar súper resistido esto, ¿verdad? Se va a resistir al máximo y se va a defender como que para nada, ni al caso. Pero sí, ¿cuál es la relación entonces contigo? Eso, específico. Pero en general, cuestionarse el tema de la relación directa con la divinidad sin intermediarios, porque toda institución religiosa es un intermediario entre tú y la espiritualidad.
Toda institución médica es un intermediario entre tú y la planta. Y toda institución de alimentos es un intermediario entre tú y el alimento. Y toda institución educativa es un intermediario entre tú y la vida. Así de sencillo. Entre tú y lo que tú realmente quieres y la vida. Y todas estas cosas, en realidad, si despiertas, ahora, ¡ting!, no necesitas intermediarios en nada. En nada. Sí te puedes apoyar de lo que tú no puedes ayudarte. Para eso estamos los seres humanos, para apoyarnos en lo que no podemos ayudarnos. Nos puede apoyar el otro. Y nosotros podemos apoyar al otro en lo que el otro no ve o no alcanza o no conoce. Pero de ahí a yo tenerte controlado y cegado, a no ver y a no saber, porque si sabes, dejas de ser cliente mío. Ok. Entonces, qué interesante, porque hay una conexión histórica entre los Vedas en India, bueno, lo que era Pakistán antes, lo que ahora es Pakistán, y antes se llamaba la civilización Indus-Sarasvatiana, esa zona, por el río Indus y Sarasvati, todo ese valle. Hay una conexión de los ritos eleusianos y de esta tradición con los Vedas. Y esta conexión es por medio del soma. Así que sí, también hay todo un tema de investigación. Quizás toda la civilización védica y por lo tanto el yoga también tiene su fuente en la conversación profunda, espiritual, natural. Esto no quita a las prácticas. Cero, para nada. Nada es unidimensional y de hecho no hay integración sin una práctica. Yo creo que las prácticas, en mi opinión, fueron dictadas en parte desde ese espacio y la meditación se enseñó desde ese espacio profunda y el mantra se enseña desde ese espacio y entonces se practica lo que se enseña y vuelve a conectarnos con ese espacio de presencia, de atención profunda al instante y al entendimiento de la naturaleza del pensamiento y de la formación de la palabra, como platiqué en el episodio pasado. Qué interesante porque en épocas védicas hubo una revuelta, hubo un movimiento hippie. El nacimiento del yoga fue muy, muy parecido al nacimiento del movimiento hippie. Muy, muy, muy parecido. En donde se tuvo que crear una revolución en la conciencia. Y se tuvo que ser rebelde y romper con las instituciones y romper con la vida de ciudad en ese entonces y entrar a la conversación con la naturaleza, a la escucha, a la pausa y a saber que lo que se estaba buscando como Brahma en los ritos védicos estaba dentro. Y se busca la conversación a escuchar dentro. Y de ahí surge el yoga, por ejemplo. ¿Ok? Y hoy en día encuentras rituales con psicodélicos en Varanasi, una de las ciudades más antiguas de la historia. Una ciudad que, si no has ido, algún día ve. Es una de las experiencias más increíbles que he tenido en mi vida, es estar en Varanasi. Pero puedes experimentar, ver rituales que incluyen psicodélicos. Ok, entonces es remarcable
es que haya tradiciones que se han sostenido a pesar del control. ¿Qué sucede cuando en la Grecia antigua y el cristianismo antiguo, digamos los primeros cristianos, eh, tienen su relación directa con la divinidad? Entonces los cristianos antiguos pues no son católicos. Ajá. Y no tienen ni idea ni de la Biblia en general, ni de la nada, de nada. O sea, Jesús también no era católico, ni Buda era budista, ¿sí? Como agarrar la onda de eso. Simplemente estaban teniendo una relación directa con la divinidad, una conversación. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Que el Imperio Romano empieza a intuir que ya no se le va a apelar mucho, ya no se le va a tomar mucho en serio, porque está en creciente todo este movimiento y parece ser que toda la gente que está conectada con este movimiento pues es muy independiente y no se toma, no se traga la conversación que ellos quieren, que tú te enganches, ¿no? Que ellos se enganchen. Como pasa hoy en día con los medios. Ajá. Entonces la historia se repite, ¿verdad? Resulta que la manera en la que ellos decidieron controlar fue primero pues acabar con la amenaza. La amenaza a las instituciones era la conexión con las plantas y las mujeres que conectaban con las plantas y que eran capaces de llevar tanto a hombres y a mujeres a una experiencia directa con la divinidad. Entonces, parece ser que por ahí fue la historia. La historia fue como, ¿qué crees? Ahora nosotros somos cristianos también. Ajá, y vamos a fundar realmente pues la iglesia y aquí está. Y aquí está fundada. Y entonces, esta es la verdadera verdad. Lo que tú estás haciendo es fake news, es teoría de la conspiración, ¿no? No, aquí está la verdad. Nosotros somos los verdaderos cristianos. Y entonces los verdaderos cristianos se dedicaron a asesinar mujeres por muchísimo tiempo. De hecho, también Brian C. Morarescu explica y documenta que la Santa Inquisición fue un movimiento menor a otros movimientos que tuvieron también el fin y que fueron eficaces en erradicar a millones de mujeres. A separar a la conversación con la divinidad viva que está en este instante pulsando aquí y ahora. Respira porque está fuerte. ¿Ok? Entonces, hoy en día, bueno, desde los 60s que comienza una investigación por el movimiento hippie, realmente no hubiese sido el movimiento hippie sin psicodélicos. Imposible. Sin la inclusión de esas sustancias. ¿Por qué? Porque precisamente dieron pie a que las cosas no son lo que parecen, a que lo que la retórica no está escrita en piedra, ¿verdad? A poder revelar la naturaleza de la mente, la naturaleza y la profundidad de la psique, pero también acompañado de pronto de experiencias inefables, es decir, que son tan profundas que van más allá de poderse explicar. En realidad, al psicodélico se le puede llamar enteógeno también. Enteógeno quiere decir
tiene una raíz más profunda que viene de enteos y gen, de generar o de convertirte en Dios o diosa o de Dios dentro de ti. Eso es lo que quiere decir enteógeno. Dios, diosa, divinidad dentro, unidad con la divinidad. Lo mismo que quiere decir la palabra yoga. O lo mismo que quiere decir la palabra religare, de donde la palabra religión viene, de volverte a ligar con la naturaleza, de volver a entrar en esa conversación, eso es volverte a ligar. Entonces, bueno, los enteógenos son tan potentes que usados en cantidades altas, en ciertas cantidades, de forma indiscriminada, puede, y sin una persona tener idea de lo que está haciendo, puede resultar dañino. Sí. Igual que si tú no sabes usar un cuchillo de un chef o le pasas un cuchillo de un chef a un chavito, ¿verdad? Para que corte unas papas. Es muy probable que se corte el dedo. Entonces pasa exactamente igual. Como todo lo bueno, los seres humanos tenemos la capacidad de echarlo a perder. Sin embargo, ha habido un renacimiento. Sí se logró apagar, se acabaron con las mujeres conectadas con la naturaleza, se institucionaron los hombres como son los que saben sobre parir, traen niños al mundo y son los que saben la medicina y son los que te van a decir acerca de la salud y la medicina y no las mujeres. Y se le clausuró a la mujer de todo tipo de actividad social. Ese fue el castigo que dio el nuevo imperio romano católico, cristiano. ¿Ok? Qué fuerte, ¿no? Qué impresionante. Y hasta hace poco, ¿verdad? Y más como que por encimita, ¿no? Que parece que, o sea, porque legalmente la mujer tiene derecho a la educación igual que el hombre, ¿realmente la energía está puesta de forma equilibrada para ambos? No. Porque legalmente un hombre y una mujer, tal, la energía y la disposición está equilibrada para ambos. No. No. Entonces, bueno, pues la iglesia logra todo eso y el movimiento hippie es un movimiento que abre la conciencia de todo esto, aunque no se sepan los detalles, se abre la conciencia de muchas cosas y se empuja hacia la absurdidez de la guerra, hacia la absurdidez del totalitarismo, del control, del reduccionismo, de la vieja escuela. Y nace una nueva escuela, nace el buscador, la buscadora. Ahí nace. Y este nacimiento del buscador, la buscadora, es el buscador y la buscadora de experiencias directas que traen sabiduría, que se van coleccionando en la vida y se van sumando y que vienen del impulso intuitivo y de la conversación con la intuición y con la voz interior, con tu sabiduría, que te dice por aquí esto. Entonces, ahí comienza en Harvard una investigación médica, científica sobre los psicodélicos y su uso en
súper efectivo en estrés postraumático, súper efectivo en depresión, súper efectivo para alcoholismo, adicciones, estrés postraumático, ansiedad, ¿sí? En temas psiquiátricos y psicoterapéuticos. El tema que surge ahí es que, acompañado a la sesión médica, ¿verdad? ¿Tienes alcoholismo? Pues a ver, resulta que la psilocibina, tal. Entonces llegabas a un consultorio médico en Estados Unidos y legalmente te entrabas en una terapia o a una universidad y llegabas y entrabas a una sesión con psilocibina, por ejemplo, o LSD. Pero resulta que, aunado al tema de que sí está sanando el alcoholismo, tus experiencias han estado acompañadas de lo que la gente se refería como Dios, o tuve una experiencia de comunicación con Dios, o con la diosa, o con la divinidad, tuve una experiencia de conectar con una deidad, o con otros seres de luz, etc. Y ahora sí que, zapatero a tus zapatos, pues el médico no llega a poder contener y abrazar las fronteras que se están disolviendo entre la química, la neurociencia, la psicología, psiquiatría y la espiritualidad. Aquí en México, cuando llegaron los españoles a México, dan cuenta de todas las tradiciones que usaban psicodélicos. Y todos los cultos y todos los linajes que usaban psicodélicos. No porque este gringo, que ahorita no recuerdo su nombre, creo que se llamaba, creo que fue Gordon Wasson, creo que sí, el que fue con María Sabina, ¿no? Y después sale en la revista Time o Life Magazine y se vuelve famosísimo, pues, una narración de el ritual con María Sabina allá en Huautla de Jiménez, en Oaxaca. Y que fue lo que despertó, fíjate, México despertó la esencia del movimiento hippie. Cómo las cosas conectan. Así que los médicos no tienen el alcance para contener esas fronteras que se disuelven. En México existían estas tradiciones, ¿sí? Y hay muchísimas tradiciones antiguas que tienen relaciones con las plantas psicodélicas, por supuesto, en un tema espiritual, completamente espiritual. Hay de todo. Hoy en día hay hasta católicos que trabajan con psicodélicos. Se llaman psicodélicos episcopalianos. O la iglesia Episcopalian Psychedelic Church. ¿Ok? Para no traducirle mal. Ya hay sectores del budismo que están trabajando con psicodélicos y muy probablemente haya habido también linajes con psicodélicos, por supuesto, sobre todo linajes no duales. Y hay muchísimos textos que dan parte a esto. Uh-huh. El tema aquí es que todo es real. Todo es real. Es la identificación y nuestra opinión acerca de lo que experimentamos, que es real, lo que imponemos en nuestra realidad directa. Y también es un tema de conexión, la importancia de las cosas, no tanto de la realidad o no realidad.
O sea, lo que tú te imaginas, tú estás condicionado a pensar que lo que te imaginas no es real. Y hasta que se materializa es real. En una visión muy dual y separada, sin entender realmente lo que eres y la conexión de todas las cosas y la unidad de todo el fenómeno de la vida. Pero todo es real, tu imaginación es real porque es lo que estás viviendo. Es como si dijeras que tus sueños no son reales. O sea, ¿qué es lo que quieres decir? ¿Que tus sueños no es la vigilia? Sí, tus sueños no es la vigilia. Pero la vigilia es real y el sueño no. Pero pasas casi la mitad de tu vida en sueño. No, son funciones de la conciencia. No puedes decir que esto es más real simplemente porque tú quieres que así sea. Real es todo lo que sucede y todo lo que está sucediendo. Antes de nuestra opinión de eso. Entonces imagínate qué pasaría si la Iglesia Católica se abriera a sacramentos psicodélicos, ¿no? Eso es algo que se cuestiona este hombre de Harvard University Divinity School, ¿no? Qué interesante. ¿Será un futuro posible? ¿Verdad? Lo que sí es que ha sido un pasado factual. Es muy interesante eso. Hay muchas religiones paganas hoy en día que están muy entusiasmadas ya trabajando con psicodélicos, levantando la espiritualidad, viviendo la espiritualidad. Aquí en América, en Sudamérica, está la ayahuasca, está también un linaje ya que tiene mucho tiempo, más modernón, pero de mucho tiempo, que se llama el Santo Daime, ¿no? O sea, efectivamente la espiritualidad no religiosa va en aumento. Y entonces resulta que, o sea, lo religioso es realmente divertido, es profundo, es una exploración, también es un reto, también puede ser difícil, también puede ser de encuentro con la sombra. Y es más bien la agenda sociopolítica la clave de la supresión de esta experiencia para ti. Esto a través de la historia antigua, hasta ahora. Siempre ha habido una lucha entre control de poder y la voz de la naturaleza en conexión con los seres humanos. Y quienes escuchan en una actitud de auténtica devoción hacia esa inteligencia y humildad hacia esa inteligencia, siempre han sido una amenaza para el status quo y el control. El hecho de que descubras que no hay intermediarios es una gran toma de poder, es un rompimiento hacia la libertad. Por otro lado, también quiero hacer notar algo que uno de estos hombres dijo. Y dijo algo así como que los psicodélicos no garantizan en absoluto una experiencia mística. Y esto es súper importante. O sea, hoy en día, para dejar esto muy claro, estamos en una cuerda floja. Porque está habiendo un impulso por el renacimiento de los psicodélicos y una experiencia directa, posible, en potencia, con la divinidad. Pero por otro lado, también estamos a un pasito de destruir esa posibilidad por el mal uso, por el uso desinformado, irresponsable de los psicodélicos. O sea, cuando trabajas con algo tan poderoso, que tiene un potencial tan grande y tan fuerte, tienes que saber. No puedes tú operar una máquina que puede derrumbar un edificio así nada más de que, a ver, voy a ver si la puedo aprender a manejar aquí. Entre estos dos edificios, esta bola de 4 toneladas que pende de un cable de acero, de esta grúa, ¿verdad? No puedes hacer eso. Vas a terminar destruyendo alrededor en tu aprendizaje.
Así que como todo, tú siempre te llevas lo que tú traes. Por eso los psicodélicos no garantizan en absoluto una experiencia mística. La gente los toma y una vez más se maneja por encimita. No quiere en realidad ver. Y somos muy poderosos y podemos no ver. Y podemos, sí, sentir una apertura por aquí, una apertura por allá. Pero en realidad pasa lo mismo que está sucediendo en las otras dimensiones, en la vigilia, en el sueño, en la meditación, en todo lo que hacemos. Esto lo veo una y otra vez. La gente, si vive en la superficie y en la negación, se lleva a la experiencia psicodélica la superficie y la negación. Los meditadores, los practicantes abiertos o simplemente personas que están dispuestas a hacer el trabajo interior tienen un potencial mucho más profundo. Tienen experiencias mucho más profundas y significativas, además de seguras, y buscan la integración después y la aplicación de lo aprendido en este hermoso estado que es el estado de vigilia, donde estás lúcido y sobrio. Es un estado hermoso estar así también. La práctica es ininterrumpida. Así que los estados de vigilia, sueño, meditación y psicodelia viven dentro de la conciencia pura, que es la base de toda experiencia. Ninguno de estos estados está fuera de lo que ya es tu estado de conciencia, de la conciencia misma y de la naturaleza de este fenómeno. Los mismos principios de navegación de la vigilia operan en un viaje psicodélico, ¿sabes? Si en la vigilia tú le dices a una persona, mira, suelta, confía, fluye, acepta, permite. Esos son los instrumentos de navegación del sueño lúcido. Son los instrumentos de navegación de crisis. Son los instrumentos de navegación de placer. Son los instrumentos de navegación en psicodélicos. Uno está donde está. No se puede tapar el sol con un dedo, ni pretender iluminar al sol con una velita. ¿Verdad? Uno siempre está aquí. Ni más allá, ni en ningún otro lado. Uno carga con su condición en todos los estados de conciencia. Y los enteógenos magnifican dónde estás. Yo trabajo con las plantas, lo que las plantas me comunican claramente. En mi caso. Y traigo una escuela de trabajo conmigo mismo que no se parece a nada de lo que se está haciendo afuera. Tengo un protocolo conmigo mismo completamente personal y he llegado y quiero en algún momento poder compartir con amigos mi experiencia acerca de esto. Yo creo que así como el selenio, las dosis súper pequeñas pueden crear grandes cambios y las dosis pequeñas, para mí, son seguras y me pueden enseñar muchísimo. Me pueden enseñar a desbloquear, me pueden enseñar la conversación profunda con la naturaleza, me pueden enseñar a meditar y me pueden enseñar a ir más allá, me pueden enseñar a navegar ahí mismo y me pueden enseñar a ir más allá. Una de mis grandes maestras de la vida y de meditación y demás, y su maestro, que también es mi maestro, decía, deja que la meditación te enseñe a meditar.
Deja que la naturaleza, digo yo, te enseñe la naturaleza. No impongas, no brinques, no saltes así nada más, no corras. Con amor, con respeto, con intención, con cuidado, con apoyo. La conversación con la naturaleza es una oportunidad enorme. Ahora, no es para todos. No es para todos, y mucha gente dice no es para todos desde el miedo, cuando en realidad podría ser algo increíble para esa persona, de verdad, transformador, revelador, increíble. Pero no es para todos porque no quieres desensamblar un coche cuando un coche está chocado, ¿verdad? No quieres que las fronteras en la psique se disuelvan y que haya flexibilidad en el ser para experimentar la conciencia pura cuando la psique no está sólida y está fragmentada. En los casos de esquizofrenia y demás, pues claro que no, jamás lo haría yo, ¿verdad? Por eso es muy peligroso lo que está sucediendo en el mundo. Y no tiene nada que ver con la sustancia, es el peligro de la inconsciencia humana, como lo es con todo. Yo tomo en cuenta las voces y consejos informados, por eso he leído mucho sobre el tema, he platicado con muchas personas que tienen mucha experiencia y de la cualidad que me transmiten su experiencia. Yo lo escucho con respeto y amor, pero en última instancia, nada es más importante que mi experiencia directa. Recuerda, la palabra enteógeno quiere decir con la divinidad dentro, uno con la divinidad. Así que el futuro depende de nosotros. ¿Qué será el futuro? En la visión de uno de estos personajes que cité hace rato, ¿será que haya templos y lugares de retiro y sanación en donde se trabaja con esto, pero ya de forma integrada en la sociedad, legal y demás? ¿O será que se viene un peligro de abuso muy fuerte y entonces la respuesta del control de las instituciones y del control de las farmacéuticas por estas sustancias, incluso de registros de derecho y de la prohibición de lo que ahora es legalmente de ellos y en realidad es la naturaleza? ¿Cuál es el futuro? El futuro está en nuestras manos. Es el futuro de la relación perfecta. Todo viene a partir de confiar en la naturaleza. Muchas gracias. Ten hermoso día. Nos vemos la próxima semana. Siguiente episodio. Hasta pronto.